En una noche lluviosa, un poderoso millonario se encuentra con un niño de la calle que parece estar esperándole. Lo que comienza como un simple acto de compasión pronto se convierte en un encuentro que cambiará sus vidas para siempre. Entre secretos guardados, un medallón misterioso y un mensaje inesperado, esta historia muestra cómo un pequeño gesto de bondad puede transformar incluso el corazón más endurecido. ¿Qué era lo que el niño tenía para entregar? ¿Y cómo logró cambiarlo todo para el millonario? Descubre cada detalle de esta emocionante y sorprendente historia. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para más relatos impactantes como este. En su juventud, el millonario había sido un soñador incansable. Con una ambición desbordante, dejó su pequeño pueblo para conquistar el mundo de los negocios. Cada decisión estaba impulsada por el deseo de acumular riquezas y reconocimiento, pero en el proceso perdió algo esencial: la conexión con los demás. Rodeado de lujo, pero sin nadie con quien compartirlo, su vida se convirtió en un desfile de reuniones, adquisiciones y celebraciones vacías. Con el tiempo, las paredes de su mansión comenzaron a parecerle jaulas de oro. Pasaba las noches revisando cifras en lugar de mirar estrellas, y aunque su agenda estaba llena de compromisos, su corazón se sentía vacío. Había alcanzado lo que muchos anhelan, pero el precio fue alto. Amistades descuidadas, una familia distante y una desconexión profunda con sus propios sentimientos. Todo era brillante por fuera, pero sombrío por dentro. En las raras ocasiones en las que se permitía reflexionar, recordaba la calidez de su infancia. Momentos simples, como compartir un plato de comida con sus padres o jugar descalzo en el patio, le recordaban lo lejos que estaba de aquella felicidad auténtica. Sin embargo, cada vez que esa melancolía intentaba alcanzarle, se sumergía aún más en el trabajo, convencido de que otro logro disiparía su insatisfacción. Era conocido por ser frío en los negocios. Las emociones no tenían cabida en sus decisiones. Su lema era claro: el éxito no espera a los débiles. Muchos le temían, otros le admiraban, pero pocos podían decir que le conocían realmente. Su imagen pública era impecable, pero nadie se atrevía a preguntar qué había detrás de su mirada seria y su sonrisa calculada. La fortuna no le había traído la paz que buscaba. Cada ascenso en su carrera le había alejado más de quienes realmente le importaban. Sus antiguos amigos apenas le llamaban y las reuniones familiares eran más tensas que cálidas. Poco a poco, se convirtió en un extraño en su propia vida, observando desde fuera mientras el mundo seguía girando. A pesar de su éxito, había noches en las que el silencio de su enorme casa le resultaba ensordecedor. Las fiestas llenas de desconocidos y los viajes exóticos no lograban llenar el vacío, pero era más fácil ignorarlo que enfrentarlo. Así, seguía adelante, esperando que la próxima gran conquista fuera diferente, aunque, en el fondo, sabía que no lo sería. El millonario estaba atrapado en un ciclo interminable de trabajo y consumo. Parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro, pero ese brillo dorado no lograba iluminar los rincones oscuros de su alma. Lejos de las risas genuinas y los abrazos sinceros, su vida se había convertido en un mosaico de éxitos efímeros y conexiones superficiales. Esa noche, mientras conducía bajo la lluvia, no podía imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro radical. Una chispa de humanidad que creía perdida se encendería en su interior. No sabía que en medio de esa tormenta encontraría a alguien que le devolvería aquello que el dinero nunca pudo comprar: propósito y conexión. Aquella noche no estaba planeada. El millonario había salido de una reunión en la que, a pesar de haber cerrado un trato millonario, se sentía inusualmente vacío. Los aplausos de sus socios resonaban aún en su mente, pero no lograban ahogar la pregunta que llevaba días rondándole: ¿todo esto vale realmente la pena? En lugar de regresar directamente a su casa, decidió conducir sin rumbo, buscando algo que ni siquiera él podía nombrar. Las gotas de lluvia comenzaron a caer con fuerza, golpeando el parabrisas de su coche de lujo. Las calles,
desiertas y brillantes bajo las luces de los faroles, parecían reflejar su estado de ánimo. Solitario, frío, perdido. El sonido del pinzuchente limpia parabrisas marcaba un ritmo monótono, casi hipnótico, que le permitía perderse en sus pensamientos mientras la ciudad pasaba como un borrón a su alrededor. Había algo en esa noche que se sentía diferente. Tal vez era la lluvia, o quizá la opresión en su pecho que no lograba ignorar. Por primera vez en años, no revisaba su teléfono ni pensaba en cifras o contratos. Simplemente conducía, dejando que el tiempo y la tormenta le guiaran. Las calles, que solía recorrer con prisa, ahora se desplegaban ante él como un escenario vacío, esperando que algo importante ocurriera. Su mente volvió a momentos recientes. Recordó la llamada de su hermana, una que había ignorado porque no era el momento adecuado. Recordó el rostro de un empleado que había despedido la semana anterior sin darle oportunidad de explicarse. Recordó cómo en los últimos años las conexiones humanas habían pasado a segundo plano, relegadas por el brillo del éxito y el peso de las responsabilidades. Mientras seguía conduciendo, un rayo iluminó el cielo, y por un instante, la ciudad pareció congelarse en un cuadro perfecto. Fue entonces cuando notó algo a lo lejos, una figura solitaria en medio de la lluvia. Al principio, pensó que era su imaginación, pero a medida que se acercaba, la silueta se hacía más clara. Era un niño, parado bajo la tormenta, como si no tuviera un lugar al que ir. Algo en la imagen le incomodó profundamente. No era común ver a un niño solo a esas horas y bajo esas condiciones. Su instinto le decía que siguiera adelante, que no era asunto suyo. Después de todo, la ciudad estaba llena de historias tristes y él no podía cargar con todas. Pero había algo diferente en este niño, algo que no podía ignorar. El millonario redujo la velocidad, sus manos tensas sobre el volante. La figura del niño estaba ahora claramente visible, sus ropas empapadas pegadas al cuerpo y su cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera esperando algo o a alguien. Esa escena le recordó una imagen de su pasado, un momento en el que también había sentido que el mundo le daba la espalda. La lucha interna comenzó. Parte de él quería ignorarlo, seguir adelante y dejar que la lluvia borrara esa imagen de su mente. Pero otra parte, una que había permanecido dormida durante años, gritaba que debía detenerse. Esa noche no era como las demás. Algo más grande que él estaba en juego. Y aunque no entendía qué, sabía que debía actuar. La ciudad parecía un cuadro melancólico pintado con tonos grises y azules. Las gotas de lluvia caían incesantes, creando charcos que reflejaban las luces de los faroles como pequeños espejos rotos. Las calles estaban desiertas, salvo por algún coche que pasaba con prisa, levantando cortinas de agua tras de sí. El aire frío se colaba por cada rendija, impregnado del olor a tierra mojada y asfalto húmedo. El millonario observaba cómo la lluvia se deslizaba por el parabrisas, distorsionando las formas y los colores del paisaje urbano. Las ventanas de los edificios eran manchas brillantes que parecían mirar al vacío, mientras las ramas de los árboles se agitaban bajo el peso del agua. Cada gota que caía parecía marcar un latido, un ritmo constante que llenaba el silencio que tanto le incomodaba. El ruido de los limpiaparabrisas y el murmullo de la lluvia componían una banda sonora perfecta para sus pensamientos. Cada golpe contra el cristal era un recordatorio de la soledad que sentía, como si el cielo mismo llorara por algo que él había olvidado. La ciudad, normalmente vibrante y llena de vida, se había convertido en un escenario sombrío, un reflejo de su propio estado emocional. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento mojado, dibujando figuras abstractas que se movían con el viento. Los colores, antes vibrantes, ahora eran apagados, como si la lluvia hubiera despojado al mundo de su energía. Los pocos transeúntes que se atrevían a salir corrían apresurados, ocultándose bajo paraguas que apenas resistían el embate de la tormenta. A medida que el coche avanzaba lentamente, el millonario se sintió como un intruso en aquel paisaje. Todo parecía detenerse a su paso,
como si el mundo lo estuviera observando. Las gotas de lluvia, al resbalar por el vidrio, parecían arrastrar con ellas algo más, sus miedos, sus dudas, y una sensación de pequeñez que no había experimentado en años. Cuando sus ojos se posaron nuevamente en el niño, el contraste era evidente. En medio de ese caos, el niño permanecía quieto, como si no sintiera la lluvia ni el frío. El agua caía sobre él sin piedad, empapando su ropa y pegando sus cabellos a la frente, pero no se movía. Parecía ajeno al mundo, como si estuviera atrapado en una burbuja que lo separaba de todo. La escena era tan surrealista que por un momento el millonario pensó que estaba soñando. El niño estaba parado en la acera, bajo la luz de un farol que, a pesar de la lluvia, proyectaba un resplandor cálido. Las gotas caían en cascadas alrededor de él, como si la tormenta quisiera protegerlo o tal vez aislarlo del resto del mundo. Fue en ese momento cuando algo dentro del millonario se quebró. El contraste entre la tormenta implacable y la quietud del niño despertó en él una mezcla de emociones. La fuerza de la lluvia parecía reflejar la intensidad de sus propias luchas internas, mientras que la calma del niño evocaba una pureza y resiliencia que no había sentido en años. Ese instante, fugaz pero eterno, fue suficiente para hacerle entender que debía detenerse. El coche se detuvo lentamente, las luces delanteras iluminando al niño como si fuera el protagonista de una escena dramática. El millonario apagó el motor, pero dejó el limpiaparabrisas funcionando, incapaz de apartar la mirada de aquella figura solitaria. Aún no sabía por qué, pero sentía que este momento cambiaría su vida para siempre. Cuando el millonario bajó ligeramente la ventanilla, lo primero que notó fue el temblor del niño. Estaba empapado de pies a cabeza, con la ropa pegada al cuerpo, como si la tormenta hubiera intentado arrancarle incluso el último vestigio de calor. Sus zapatos, desgastados y con agujeros, parecían estar más llenos de agua que sus propios ojos que, aunque cansados, brillaban con una intensidad inesperada. El niño tenía el rostro pálido, enmarcado por mechones oscuros que goteaban sin cesar. Sostenía algo con ambas manos, un pequeño paquete envuelto en plástico, cuidado como si fuera un tesoro. Aunque su cuerpo estaba visiblemente agotado, había una calma en su expresión que desarmó al millonario. No era la imagen de desesperación que esperaba encontrar, sino algo más profundo, casi intemporal. Había algo en su postura que sugería dignidad. No pedía ayuda, no hacía gestos de desesperación, ni extendía la mano en busca de caridad. Simplemente estaba allí, como si su presencia bajo la lluvia tuviera un propósito más grande que él mismo. Su mirada se cruzó con la del millonario, y en ese breve instante pareció haber una conexión inexplicable, como si ambos compartieran un secreto que ninguno de los dos entendía del todo. El millonario intentó analizar lo que sentía, pero las emociones se atropellaban unas a otras. Había lástima, sí, pero también admiración. ¿Qué hacía un niño tan pequeño bajo una tormenta tan feroz? ¿Qué historia había detrás de esos ojos grandes y esa postura desafiante? Cuanto más lo miraba, más difícil le resultaba encender el motor y seguir adelante. El paquete que el niño protegía con tanto esmero parecía insignificante, pero su actitud sugería que contenía algo de un valor incalculable. Tal vez era todo lo que tenía en el mundo, o tal vez era algo destinado a alguien más, algo que había prometido entregar a pesar de las adversidades. Fuera lo que fuera, ese detalle despertó en el millonario una curiosidad que no podía ignorar. A medida que pasaban los segundos, el silencio entre ambos se volvió ensordecedor, roto únicamente por el golpeteo constante de la lluvia. El millonario sabía que tenía dos opciones: bajar el cristal por completo y decir algo, o subir la ventanilla y marcharse. Sin embargo, la mirada del niño, intensa y serena, parecía pedirle que no se moviera, que esperara. Había una pureza en el niño que contrastaba con el mundo complicado y caótico del millonario. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y toda su vida, con sus éxitos y fracasos, estuviera siendo puesta en perspectiva. Por primera vez en años, no pensaba en sus negocios, en su reputación o en su dinero.
Solo pensaba en aquel niño y en lo que había llevado a ese momento. Cuando el millonario abrió finalmente la puerta del coche, lo hizo con una sensación que no lograba identificar del todo. No era lástima, ni culpa, ni siquiera obligación. Era algo más profundo, algo que parecía estar latiendo dentro de él desde hacía mucho tiempo y que ahora, bajo la lluvia, comenzaba a despertar. El millonario, sentado al volante con las manos firmes sobre el cuero frío, sintió como una oleada de dudas lo invadía. Su mente le decía que siguiera adelante, que no se involucrara. Al fin y al cabo, no era su problema. Pero su corazón, un órgano que llevaba años adormecido, por la rutina y la indiferencia, latía con una urgencia desconocida. Algo en ese niño lo había detenido, como si una fuerza invisible hubiese tomado el control. Mientras miraba a través del cristal empañado, recordó una frase que su madre solía repetirle cuando era niño. A veces, detenerse es más importante que avanzar. Aquellas palabras, enterradas por décadas de pragmatismo y frialdad, resonaron en su mente con una claridad inquietante. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sintió que estaba ante una decisión que no podía medir en cifras ni resultados. Sus ojos volvieron a posarse en el niño, quien seguía inmóvil. Bajo la lluvia, la postura del pequeño, a la vez frágil y determinada, parecía una súplica muda, no de ayuda, sino de atención. El millonario cerró los ojos por un momento, intentando silenciar el conflicto interno. ¿Qué estaba haciendo? Él no era alguien que se dejara guiar por impulsos emocionales, y mucho menos por un desconocido en medio de una tormenta. Sin embargo, el peso de la soledad del niño le golpeó como un relámpago. En su mente apareció la imagen de sí mismo a esa edad, cuando aún creía en la bondad de los desconocidos y en la magia de los pequeños gestos. ¿Cuándo había perdido eso? ¿Cuándo había comenzado a ver el mundo como un lugar donde cada uno debía valerse por sí mismo? En ese instante, comprendió que si seguía adelante, algo dentro de él se rompería para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza el techo del coche, creando una melodía insistente que acompañaba sus pensamientos. El millonario sabía que detenerse podría cambiarlo todo, no solo para el niño, sino también para él mismo. Pero también sabía que quedarse implicaba abrir una puerta a emociones y recuerdos que había estado evitando durante años. Al final, fue un detalle insignificante lo que lo llevó a tomar la decisión. El paquete que el niño sostenía parecía temblar entre sus manos, como si la tormenta intentara arrebatárselo. Esa imagen, tan simple pero cargada de significado, lo impulsó a actuar. Sin pensarlo más, apagó el motor y respiró hondo antes de abrir la puerta del coche. Cuando salió, el viento frío y la lluvia lo golpearon con una fuerza casi simbólica, como si la naturaleza estuviera probando su determinación. Caminó hacia el niño con pasos lentos, sintiendo cómo cada gota que empapaba su ropa lo conectaba más con la realidad que había estado ignorando. No sabía qué iba a decir ni qué esperaba encontrar, pero algo dentro de él le decía que este momento era crucial. El niño lo miró fijamente mientras se acercaba sin moverse ni un centímetro. Era como si ya supiera que el millonario iba a detenerse, como si lo hubiera estado esperando. Cuando estuvieron frente a frente, el millonario sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Por primera vez en años, estaba actuando no por lógica, sino por instinto, y eso le aterrorizaba. En ese instante, con la lluvia cayendo entre ellos como un telón, tomó la decisión definitiva. No podía seguir adelante sin saber quién era ese niño y por qué su presencia lo había sacudido de una manera tan profunda. El millonario, empapado y todavía titubeante, se encontró frente al niño, quien seguía sujetando su paquete con ambas manos. La lluvia caía entre ellos, formando una cortina translúcida que hacía el momento casi irreal. Romper el silencio parecía más difícil que cualquier negociación millonaria que hubiera enfrentado. Finalmente, con una voz cargada de dudas, se atrevió a preguntar: «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí bajo la lluvia?» El niño levantó la mirada, y sus ojos, grandes y brillantes,
Parecían contener una mezcla de tristeza y determinación. No respondió de inmediato. Parecía estar evaluando al hombre que tenía frente a él, como si buscara algo más allá de las palabras. Tras un momento que se sintió eterno, habló con una voz suave pero firme. «Estoy esperando. Tengo algo importante que entregar». El millonario frunció el ceño, confundido pero intrigado. Su mirada se posó en el paquete que el niño protegía como si fuera su bien más preciado. No pudo evitar preguntarse qué podía ser tan importante como para que un niño permaneciera en medio de una tormenta. Con un tono más cálido trató de acercarse. «¿A quién estás esperando? ¿Puedo ayudarte?» El niño bajó la mirada hacia el paquete, como si buscara en él las palabras adecuadas para responder. Finalmente, sus ojos volvieron a encontrarse con los del millonario, y su siguiente frase lo desarmó por completo. «No sé a quién espero, pero creo que es usted». Esa respuesta dejó al millonario sin palabras. Había algo profundamente desconcertante en la certeza del niño, como si supiera algo que él no podía entender. Por un instante se sintió vulnerable, como si aquel pequeño pudiera ver a través de las capas de éxito y frialdad que había construido a lo largo de los años. Intentando recuperar la compostura, señaló el paquete con un gesto leve. «¿Qué llevas ahí? ¿Es para alguien?» El niño asintió lentamente y sostuvo el paquete un poco más cerca de su pecho. Su voz, cuando volvió a hablar, era un susurro que apenas se escuchaba por el sonido de la lluvia. «Es algo que mi madre me dijo que guardara. Algo que tengo que entregar a alguien que lo necesite». El millonario sintió un nudo en la garganta. No podía explicar por qué, pero esas palabras le golpearon con una fuerza que ningún discurso o tratado había logrado jamás. Algo en la sencillez y la pureza del niño parecía despertar en él emociones que había enterrado hacía mucho tiempo. Hubo un momento de silencio entre ambos, roto únicamente por el golpeteo constante de las gotas contra el suelo. El millonario respiró hondo y, con una mezcla de curiosidad y urgencia, formuló una última pregunta. «¿Y cómo sabes que soy yo quien lo necesita?» El niño esbozó una leve sonrisa, la primera que el millonario había visto en toda la noche. Con una serenidad que contrastaba con su corta edad, respondió: «Porque usted paró, y no todos lo habrían hecho». Esa frase resonó en el millonario como un eco interminable. En ese instante, entendió que este encuentro no era casualidad. Había algo más grande en juego, algo que todavía no lograba comprender del todo, pero que comenzaba a cambiarlo desde lo más profundo de su ser. El millonario, todavía impresionado por las palabras del niño, sintió que algo dentro de él se movía, como si una puerta cerrada durante años estuviera a punto de abrirse. Quería saber más, pero temía lo que podía descubrir. Decidió sentarse sobre el borde de la acera, bajo la lluvia frente al niño, para escuchar lo que tenía que decir. El niño, todavía abrazado a su paquete, miró al millonario con una calma desconcertante. Entonces comenzó a hablar, y sus palabras cayeron como la lluvia, directas y puras. Contó que su madre había fallecido meses atrás, dejando solo este paquete y un mensaje: «Un día encontrarás a alguien que lo necesite más que tú. Cuando eso pase, sabrás que es el momento». El millonario, absorto, sintió que cada palabra del niño era un golpe directo a su alma. Recordó el vacío que llevaba cargando durante años, esa sensación de haber perdido algo esencial en su vida. Mientras el niño hablaba, se dio cuenta de que este pequeño, en medio de su fragilidad, tenía una fuerza que él había olvidado hacía mucho tiempo: esperanza. El niño explicó que había estado vagando por la ciudad desde entonces, buscando al destinatario del paquete. No sabía quién sería, pero algo en su corazón le decía que debía esperar. A medida que avanzaba en su relato, el millonario no pudo evitar pensar en lo irónico de la situación. Un niño que lo había perdido todo poseía una claridad y un propósito que él, con toda su riqueza, nunca había tenido. Cuando el niño terminó de hablar, extendió lentamente el paquete hacia el millonario. Sus manos temblaban, pero no por el frío, sino por la emoción contenida en ese gesto. El millonario, dudando, tomó el paquete con cuidado, sintiendo el peso simbólico de lo que estaba recibiendo. Dentro
encontró una pequeña caja de madera, simple pero desgastada, como si hubiera pasado por muchas manos antes de llegar a las suyas. Con manos temblorosas, abrió la caja. En su interior había una nota escrita a mano y un pequeño objeto envuelto en tela. Leyó las palabras que eran breves pero poderosas. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Aquella frase, tan sencilla, resonó en su mente como un trueno. No sabía por qué, pero le parecía que esas palabras estaban destinadas a él. Debajo de la nota, el objeto envuelto resultó ser un pequeño medallón. Aunque sencillo, tenía grabado un árbol con ramas que se extendían hacia afuera y raíces profundas. El diseño evocaba crecimiento, conexión y vida. El millonario lo sostuvo en su mano, sintiendo una calidez que no lograba explicar. Era como si aquel medallón llevara consigo una carga de esperanza, amor y propósito. El niño, observando la reacción del millonario, sonrió con una mezcla de alivio y satisfacción. No dijo nada más, como si ya hubiera cumplido su misión. Para él lo importante no era el medallón en sí, sino lo que representaba, la oportunidad de cambiar, de redescubrir lo que realmente importaba en la vida. El millonario, incapaz de contener las lágrimas, sintió como un torrente de emociones lo invadía. No era tristeza ni culpa, sino una especie de liberación, como si algo que llevaba cargando durante años finalmente se hubiera desvanecido. En ese momento, entendió que el niño no había venido a pedirle nada. Había venido a darle algo que él ni siquiera sabía que necesitaba. Mientras el millonario sostenía el medallón en sus manos, una oleada de pensamientos lo envolvió. La simpleza del objeto y las palabras en la nota seguían resonando en su mente. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Era una idea tan sencilla y, sin embargo, contenía una profundidad que lo dejó inmóvil bajo la lluvia. Por primera vez en años, no pensaba en sus negocios, en su agenda o en los números que solían consumirlo. Su mente estaba completamente enfocada en ese momento y en lo que significaba. Miró al niño, que ahora parecía más tranquilo, como si hubiera cumplido con algo importante. ¿Cómo podía alguien tan joven tener una visión de la vida tan pura y profunda? Se sintió pequeño frente a él, como si su fortuna, sus logros y su estatus fueran irrelevantes frente a la grandeza de aquel gesto. Su corazón, que había permanecido endurecido por años de ambición y competencia, comenzó a ablandarse. Los recuerdos comenzaron a fluir como un río desbordado. Pensó en las personas que había dejado atrás en su búsqueda del éxito. Amigos, familiares, incluso desconocidos a los que podría haber ayudado, pero ignoró. Su vida, que siempre había considerado un triunfo, ahora le parecía vacía y carente de significado. Era como si en ese instante el niño le hubiera mostrado un espejo que reflejaba no solo quién era, sino quién podía llegar a ser. El sonido de la lluvia, antes ensordecedor, ahora le parecía un murmullo suave que acompañaba sus pensamientos. Era como si el mundo se hubiera detenido para darle espacio a reflexionar. El millonario sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado ignorando las cosas que realmente importaban. Pero junto a esa vergüenza, también sintió algo nuevo: esperanza. Tal vez no era demasiado tarde para cambiar. El niño, que seguía de pie bajo la lluvia, lo miraba en silencio, pero su mirada lo decía todo. No era una mirada de juicio ni de lástima, sino de comprensión. Era como si el pequeño entendiera exactamente lo que el millonario estaba experimentando. Ese momento de conexión, tan silencioso y a la vez tan poderoso, fue suficiente para que el millonario tomara una decisión. No podía dejar que este encuentro se convirtiera en una simple anécdota. Debía hacer algo con ello. Se quedó sentado en la acera, sin preocuparse por el frío o el agua que empapaba su ropa. Sus pensamientos giraban en torno a una sola pregunta: ¿y ahora qué? Sabía que su vida no podía seguir igual. Había encontrado un propósito que ni siquiera sabía que estaba buscando, y aunque el camino no estaba claro, sentía que este niño era el punto de partida de algo mucho más grande. Antes de decir algo más,
Volvió a leer la nota. Las palabras, aunque breves, parecían cargadas de un peso espiritual que lo invitaba a actuar. Cerró la pequeña caja con cuidado y miró al niño una vez más. Entonces, como un susurro en el viento, pensó: tal vez él no solo necesitaba entregarme esto. Tal vez yo también necesitaba encontrarlo a él. De camino a casa, el millonario conducía en silencio, con el medallón en su bolsillo y las palabras del niño todavía retumbando en su mente. La lluvia había disminuido, pero el agua seguía deslizándose por las calles como si la ciudad también estuviera limpiándose. Todo parecía diferente ahora, como si el mundo hubiera cambiado en esas pocas horas, aunque en realidad sabía que era él quien había cambiado. La imagen del niño bajo la lluvia permanecía grabada en su mente, como una fotografía que se negaba a desvanecerse. Cada detalle, la mirada del niño, su postura serena, el paquete cuidadosamente protegido, se repetía en su cabeza como un eco constante. Intentaba comprender cómo alguien tan pequeño, con tan poco, podía haber tenido un impacto tan profundo en su vida. Cuando llegó a su mansión, normalmente imponente y deslumbrante, la percibió de una manera distinta. Las luces brillantes, las amplias ventanas y los muros altos que antes le proporcionaban orgullo, ahora le parecían vacíos, casi insignificantes. Bajó del coche con pasos lentos, sosteniendo la caja de madera como si fuera un objeto sagrado, y cruzó la puerta principal en silencio. El interior de la casa estaba tan impecable como siempre, pero ahora notaba su frialdad. Los muebles de diseño, las obras de arte cuidadosamente elegidas, incluso las vistas espectaculares desde las ventanas, parecían carecer de vida. Se dirigió a su despacho, un espacio que había sido el corazón de su éxito, y se sentó en su sillón de cuero. La caja estaba sobre el escritorio, abierta con el medallón descansando dentro. Esa noche intentó trabajar como solía hacerlo, revisando contratos y correos electrónicos, pero no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo al niño y a lo que ese encuentro había despertado en él. Recordó los momentos en los que su vida había sido más simple, cuando las pequeñas cosas tenían valor. Las risas con su familia, los juegos en el parque, los sueños que alguna vez lo habían impulsado. Finalmente, se rindió. Cerró su portátil y apagó las luces del despacho. De pie frente a la ventana, observó cómo la lluvia continuaba cayendo suavemente sobre la ciudad. En ese momento, sintió una oleada de emociones que lo desbordaron. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, mezclándose con una sensación de alivio y vulnerabilidad que no había sentido en años. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Se tumbó en su cama, mirando al techo, con la caja y el medallón sobre la mesilla de noche. Pensaba en lo que podía hacer, en cómo cambiaría su vida a partir de ahora. No tenía todas las respuestas, pero una cosa era segura. Ese encuentro había encendido en él un deseo de algo más grande que su éxito material, algo que involucraba conectar con otros y devolver parte de lo que había recibido. Antes de quedarse dormido, se hizo una promesa. No dejaría que este momento se convirtiera en un recuerdo pasajero. Encontraría al niño de nuevo, lo ayudaría, y usaría este nuevo propósito para transformar no solo su vida, sino también la de los demás. Con esa resolución en mente, cerró los ojos sabiendo que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en lo que podía hacer por los demás. A la mañana siguiente, el millonario se despertó con una claridad que no había sentido en años. El encuentro con el niño no era solo un recuerdo, sino un punto de inflexión que lo empujaba hacia una nueva dirección. Mientras desayunaba en silencio en su enorme comedor, empezó a planear sus primeros pasos. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidido a cambiar tanto su vida como la de quienes más lo necesitaban. Lo primero que hizo fue contactar a su asistente personal y cancelar todas las reuniones del día. Ese gesto, que habría sido impensable para él apenas 24 horas antes, fue liberador. Necesitaba tiempo para reflexionar, para reorganizar sus prioridades. Decidió que el trabajo podía esperar. Había pasado demasiado tiempo priorizándolo, sobre todo lo demás.
Se dirigió a su despacho y sacó la caja de madera con el medallón. La sostuvo en sus manos, estudiando el grabado del árbol con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. Era un símbolo perfecto de lo que quería lograr: enraizarse nuevamente en valores que había olvidado y extender su impacto hacia aquellos que más lo necesitaban. Su primer impulso fue buscar al niño. Contrató a un equipo para rastrear la zona donde lo había encontrado, preguntando a los vecinos y revisando cámaras de seguridad. Pero mientras ese proceso avanzaba, decidió no esperar más para empezar a actuar. Había demasiadas personas en la misma situación que ese niño, y sabía que cada momento perdido era una oportunidad desperdiciada. El millonario comenzó por liquidar una de sus propiedades, una mansión que apenas utilizaba, y destinó los fondos a un proyecto que tenía en mente desde hacía tiempo, pero que nunca había considerado seriamente: crear una fundación para ayudar a niños en situación de calle. Le dio el nombre de Raíces de Esperanza, inspirado por el medallón que había recibido. Los primeros días fueron intensos. Organizó reuniones con expertos en trabajo social, visitó refugios y escuchó las historias de aquellos que trabajaban en la primera línea de la lucha contra la pobreza. Por primera vez en años, se sintió conectado con algo más grande que él mismo. Cada rostro, cada relato, le recordaba al niño bajo la lluvia, y eso lo impulsaba a seguir adelante. No pasó mucho tiempo antes de que su círculo cercano empezara a notar el cambio. Sus socios y colegas se mostraban incrédulos. Algunos incluso pensaban que estaba atravesando una crisis personal, pero el millonario sabía que esto no era un capricho pasajero, era una transformación real, nacida de una necesidad profunda de encontrar propósito y significado. A medida que su fundación cobraba vida, el millonario también comenzó a cambiar en otros aspectos. Se reconectó con familiares que había descuidado, llamó a viejos amigos y empezó a dedicar tiempo a actividades que antes consideraba una pérdida de tiempo. Poco a poco, el hombre que había vivido para el éxito comenzó a vivir para algo mucho más valioso: la conexión humana. Una tarde, mientras supervisaba los preparativos para la inauguración de un nuevo refugio infantil financiado por su fundación, sintió algo que hacía años no experimentaba: orgullo genuino. No el orgullo vacío de un contrato firmado o una cifra alcanzada, sino el orgullo de saber que estaba marcando una diferencia real. Y aunque todavía no había encontrado al niño, sabía que todo lo que estaba haciendo era un homenaje a él y a las palabras que habían cambiado su vida. Después de semanas de búsqueda incansable, el millonario finalmente recibió una llamada que lo llenó de emoción. Un miembro de su equipo había encontrado pistas sobre el niño en un refugio temporal de la ciudad. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al lugar, con el corazón latiendo acelerado y el medallón guardado cuidadosamente en su bolsillo. Aunque había ayudado a muchos niños desde su encuentro bajo la lluvia, este en particular representaba el inicio de su transformación. Al llegar al refugio, la escena lo conmovió profundamente. Era un espacio modesto, con niños jugando en un rincón y trabajadores sociales atendiendo a los más pequeños. Entre ellos, sentado en una esquina con la misma calma que recordaba, estaba el niño que había cambiado su vida. Vestía ropa, limpia pero todavía sencilla, y sostenía un cuaderno, como si estuviera escribiendo algo importante. El millonario se acercó despacio, temiendo romper el momento. Cuando el niño levantó la mirada y lo reconoció, esbozó una pequeña sonrisa, como si ya supiera que ese reencuentro iba a ocurrir. Sin decir una palabra, el millonario se sentó a su lado, sacó el medallón y lo puso entre ellos. Fue el niño quien habló primero. Sabía que volvería, dijo con la misma serenidad que había mostrado aquella noche bajo la lluvia. ¿Lo encontró? El millonario asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Por un momento no supo qué responder. Había encontrado algo más que el medallón. Había encontrado propósito, empatía y una conexión que no podía medir en riquezas. Finalmente, con voz quebrada, respondió:
Gracias a ti encontré más de lo que imaginaba. El niño, sin perder su calma, volvió a sonreír y señaló el medallón. Luego preguntó algo que dejó al millonario sin aliento. ¿Y ahora qué hará con ello? Esa pregunta tan sencilla y directa resumía todo lo que el millonario había estado reflexionando. Le explicó al niño todo lo que había hecho desde 1960, su encuentro, la fundación, los refugios y su compromiso de ayudar a otros niños como él. Pero también le prometió algo más. No solo lo ayudaría a él, sino que haría todo lo posible para que cumpliera sus propios sueños. Ese día, el millonario se comprometió a cuidar al niño como si fuera parte de su familia. Lo llevó a 1960. Un médico le proporcionó ropa nueva y se aseguró de que tuviera acceso a una educación de calidad. Descubrió que el niño tenía un talento especial para escribir, y con el tiempo lo animó a explorar su creatividad. No pasó mucho tiempo antes de que el pequeño comenzara a destacarse, mostrando al mundo la misma profundidad que había tocado al millonario. A medida que su relación crecía, el niño dejó de ser solo un recordatorio de la transformación del millonario y se convirtió en una fuente constante de inspiración. Cada decisión que tomaba el millonario, ya fuera abrir un nuevo refugio o financiar una iniciativa educativa, estaba guiada por el ejemplo del niño. Su humildad, su fortaleza y su fe en las segundas oportunidades. El niño, por su parte, nunca dejó de recordarle al millonario que el cambio verdadero no radica en el dinero, sino en el corazón. Aunque ahora tenía acceso a recursos que antes no podía imaginar, seguía siendo el mismo. Un niño con una mirada serena y una visión clara de lo que realmente importaba. Juntos, demostraron que un simple encuentro puede transformar no solo dos vidas, sino muchas más. Con el paso del tiempo, el niño se convirtió en mucho más que el catalizador del cambio en la vida del millonario. Se transformó en un símbolo de esperanza para muchos. Su historia, aunque sencilla, resonaba profundamente en todos los que la escuchaban. Era el ejemplo vivo de cómo un pequeño gesto, un instante de conexión, podía cambiar no solo una vida, sino muchas más. El millonario decidió compartir la historia del niño en uno de los eventos organizados por su fundación. Con la voz cargada de emoción, relató cómo había conocido al pequeño bajo la lluvia y cómo aquel breve encuentro había despertado en él un propósito que había estado dormido durante años. La audiencia, compuesta por empresarios, filántropos y líderes comunitarios, quedó en silencio impactada por la autenticidad del relato. Poco después, Raíces de Esperanza se convirtió en un movimiento mucho más grande de lo que el millonario había imaginado. No era solo una fundación que proporcionaba recursos, era un puente entre las personas que tenían y las que necesitaban. El niño, con su humildad y sabiduría innata, participaba en cada evento, recordándole a todos que las acciones más pequeñas podían tener el mayor impacto. Los medios comenzaron a interesarse por la historia, no tanto por la riqueza del millonario, sino por la transformación que había vivido gracias al encuentro con el niño. Entrevistas, artículos y documentales compartieron cómo aquel instante bajo la lluvia había desatado una cadena de eventos que cambiaron vidas en todo el país. El niño, aunque tímido, aceptó ser parte de esta narrativa, no para ganar notoriedad, sino para inspirar a otros. El medallón que el niño le había dado al millonario se convirtió en el emblema de la fundación. Cada nuevo refugio, escuela o programa llevaba grabado el árbol con raíces profundas y ramas extendidas, un recordatorio constante de la importancia de crecer y conectar. Para quienes trabajaban en la fundación, el niño representaba la esencia de lo que hacían, ver el potencial en cada persona y nutrirlo con cuidado y dedicación. Con los años, el impacto del niño llegó incluso a quienes no lo conocían directamente. Su historia era contada en escuelas, empresas y comunidades, recordando a las personas que a veces los mayores cambios comienzan con un pequeño acto de bondad. Él mismo se convirtió en un mentor para otros niños en situaciones similares, usando su experiencia para demostrar que incluso en las circunstancias más difíciles siempre hay esperanza. El millonario, por su parte, nunca dejó de sentirse agradecido por aquel encuentro.
Siempre decía que el niño no solo le había devuelto un propósito, sino que también le había mostrado una verdad fundamental. La vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Juntos, el hombre y el niño cambiaron no solo sus propias vidas, sino también el rumbo de muchas otras. El niño no era solo un símbolo para el millonario, lo era para todos los que lo conocieron. Representaba la fuerza del espíritu humano, la capacidad de cambiar el mundo con un acto de bondad y la esperanza de que incluso en los momentos más oscuros, una pequeña luz puede marcar toda la diferencia. El millonario, a través de su experiencia con el niño, descubrió lecciones que habían permanecido ocultas tras años de ambición y rutina. Cada día se encontraba reflexionando sobre cómo ese breve instante bajo la lluvia le había transformado profundamente. Estas lecciones no solo redefinieron su vida, sino que también se convirtieron en la base de los valores que compartía con otros a través de su fundación. La primera y más clara lección fue que la riqueza verdadera no tiene nada que ver con el dinero. El niño, con nada más que un medallón y unas palabras sabias, le mostró que la verdadera riqueza radica en lo que uno puede compartir con los demás: tiempo, amor, compasión. Era una verdad tan evidente, pero que el millonario había ignorado por completo en su carrera hacia el éxito material. Otra lección crucial fue el poder de los pequeños gestos. Parar bajo la lluvia para escuchar a un niño parecía un acto insignificante, pero ese simple momento cambió el curso de 2 vidas y eventualmente el de muchas más. Aprendió que no se necesitan grandes recursos para hacer una diferencia. A veces lo más importante es simplemente prestar atención y estar dispuesto a actuar. El millonario también entendió el valor de la resiliencia y la esperanza. El niño, a pesar de las circunstancias difíciles que había enfrentado, nunca perdió su calma ni su propósito. Esa actitud lo inspiró a enfrentar los retos de su nueva misión con una determinación renovada. Si un niño podía mantener la esperanza en medio de la adversidad, él también podía hacerlo, sin importar los obstáculos que encontrara en su camino. Quizá la lección más profunda fue la importancia de las conexiones humanas. Durante años el millonario había vivido rodeado de personas, pero se había sentido completamente solo. Fue a través de la relación con el niño que recordó lo que significaba conectar genuinamente con alguien, escuchar, aprender, compartir. Esa conexión, sencilla pero poderosa, le devolvió un sentido de pertenencia que había olvidado. Finalmente, aprendió que las segundas oportunidades no son solo un regalo, sino también una responsabilidad. El niño le dio una segunda oportunidad para reevaluar su vida, para redescubrir lo que realmente importaba. Pero más allá de eso, le enseñó que esas segundas oportunidades deben compartirse con otros. Por eso, cada proyecto que lideraba, cada niño que ayudaba, era un reflejo de esa promesa de no desperdiciar el regalo que había recibido. Estas lecciones de vida no se quedaron solo en su mente, se convirtieron en acciones concretas. En cada discurso que daba, en cada decisión que tomaba, compartía estas verdades con quienes estaban dispuestos a escuchar. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero también sabía que no hacía falta cambiarlo todo para marcar una diferencia. Lo importante era empezar, un gesto a la vez. El millonario nunca dejó de recordar que aquel niño no solo le había enseñado estas lecciones, sino que las había personificado. A través de su humildad, fortaleza y generosidad, había demostrado que incluso la vida más sencilla puede estar llena de una sabiduría que transforma. Y ahora él sentía que su misión era transmitir esas lecciones a otros, asegurándose de que el impacto de aquel encuentro continuara creciendo. La historia del millonario y el niño es más que un relato conmovedor. Es un espejo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos estado tan absortos en nuestras rutinas, en nuestras metas y ambiciones, que ignoramos las pequeñas oportunidades de conexión que se presentan en nuestro camino? El encuentro bajo la lluvia no fue un accidente, sino un recordatorio
de que la vida siempre nos ofrece momentos para detenernos y mirar a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces hemos cruzado la calle o desviado la mirada frente a alguien que necesitaba ayuda? Quizá fue un niño, un anciano o alguien pidiendo una mano amiga. Tal vez estábamos ocupados, cansados o simplemente no creímos que nuestra ayuda haría la diferencia. Sin embargo, esta historia nos enseña que esos pequeños actos de bondad pueden tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos, tanto en quienes los reciben como en nosotros mismos. La relación entre el millonario y el niño también nos recuerda que no necesitamos ser ricos o poderosos para hacer una diferencia. El niño no tenía nada material que ofrecer, pero su esperanza y su determinación fueron suficientes para transformar una vida. Y el millonario, a pesar de toda su fortuna, encontró la verdadera riqueza en un simple acto de dar y compartir. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido para experimentar algo similar? El mensaje es claro: cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia. No se trata de cuánto tenemos, sino de cuánto estamos dispuestos a compartir, ya sea tiempo, atención, amor o recursos. La vida está llena de momentos aparentemente insignificantes que, si los aprovechamos, pueden convertirse en puntos de inflexión no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Ponte en el lugar del millonario aquella noche. ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías seguido adelante, convencido de que no era tu problema, o habrías parado para escuchar? Estas preguntas no buscan juzgar, sino inspirar, porque todos hemos estado en ambos lados, como el niño que espera ayuda o como el adulto que tiene el poder de brindarla. Esta historia no es solo la del millonario o la del niño, es también la nuestra. Nos recuerda que en un mundo que a menudo parece indiferente, cada uno de nosotros puede ser el cambio que necesita otra persona. Y quizá, al hacerlo, descubramos que también estamos cambiando nuestras propias vidas. Después de todo, como el niño le dijo al millonario, no todos paran, pero los que lo hacen siempre encuentran algo importante. Con el paso de los años, el impacto de aquel encuentro bajo la lluvia se volvió evidente en la vida del millonario, del niño y de todos aquellos que fueron tocados por su historia. Lo que comenzó como un simple gesto de bondad se transformó en un movimiento que cambió vidas, comunidades y sobre todo corazones. Ambos, el millonario y el niño, florecieron en formas que jamás habrían imaginado. El millonario, que alguna vez vivió atrapado en una existencia vacía y superficial, encontró un propósito que lo revitalizó. Sus negocios seguían prosperando, pero ya no eran el centro de su vida. Usó su influencia y recursos para construir una red de apoyo que beneficiaba a miles de niños en situación de vulnerabilidad. Su fundación, Raíces de Esperanza, creció hasta convertirse en una organización internacional, con refugios, programas educativos y proyectos de empoderamiento comunitario. El niño, por su parte, se transformó en un joven brillante y lleno de sueños. Gracias al apoyo del millonario, pudo recibir una educación de calidad y explorar su pasión por la escritura. Sus relatos, profundamente humanos y llenos de sabiduría, comenzaron a ganar reconocimiento, y pronto se convirtió en un autor cuya voz inspiraba a muchos. Su éxito no solo era personal, dedicó su tiempo a mentorizar a otros niños, recordándoles que cada historia, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar el mundo. La relación entre ambos nunca se rompió. Aunque el niño creció y encontró su propio camino, siempre veía al millonario como un mentor y una figura paternal. Por su parte, el millonario encontraba en el joven un recordatorio constante de la importancia de permanecer humilde y conectado con los valores esenciales de la vida. Juntos, representaban el poder de las segundas oportunidades y la capacidad de un simple encuentro para cambiarlo todo. La historia de su encuentro también impactó a quienes la escucharon. Personas de todos los ámbitos comenzaron a replantearse sus prioridades, a detenerse un momento y a buscar formas de ayudar a otros. Empresarios, artistas, trabajadores sociales y ciudadanos comunes encontraron inspiración en el ejemplo del millonario y el niño. Fue como si su historia encendiera una chispa colectiva de empatía y acción. Con los años,
Los logros de ambos se entrelazaron, pero siempre volvieron al punto de origen, aquella noche bajo la lluvia. Para el millonario, ese momento seguía, siendo su ancla, un recordatorio constante de cómo un pequeño acto de compasión puede tener consecuencias inmensurables. Para el niño, fue la prueba de que incluso en las circunstancias más adversas, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano. Aunque sus caminos eventualmente se diversificaron, el legado de su encuentro permaneció intacto. Cada nuevo proyecto, de la fundación, cada libro que el niño publicaba, cada historia que contaban a otros, era una prueba viva de que el cambio es posible cuando se combina la bondad con la acción. El impacto de aquel momento bajo la lluvia, que podría haber pasado desapercibido, se convirtió en un faro de esperanza para todos los que lo conocieron. El encuentro entre el millonario y el niño no fue solo una coincidencia, fue un recordatorio de cómo un instante puede definir el curso de una vida. Bajo la lluvia, en un contexto donde la indiferencia podía haber ganado, ocurrió un acto de conexión que cambió dos destinos, y en el proceso inspiró a miles más. No fue el dinero, ni la posición, ni siquiera la suerte lo que hizo la diferencia, sino la elección consciente de detenerse y mirar más allá. La transformación del millonario es un testimonio de cómo nunca es demasiado tarde para redescubrir el propósito. De ser un hombre atrapado en la superficialidad de la riqueza, se convirtió en un catalizador de esperanza y cambio. Pero más allá de lo que logró con sus recursos, lo que realmente importa es cómo se permitió ser tocado por la humanidad de un niño, recordando que los mayores tesoros son aquellos que no se pueden comprar. El niño, por su parte, nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, la resiliencia y la fe pueden iluminar el camino. Su calma, su determinación y su pureza de corazón no solo le dieron una oportunidad de vida, sino que también despertaron en otros la capacidad de creer en algo más grande que ellos mismos. Él no buscaba cambiar el mundo, pero con su humildad lo logró. Esta historia nos recuerda que los momentos pequeños, aquellos que a menudo pasan desapercibidos, tienen el poder de transformar no solo a quienes los protagonizan, sino también a quienes los presencian. Cada encuentro, cada palabra, cada gesto de bondad tiene el potencial de sembrar semillas que florecerán en formas que ni siquiera podemos imaginar. El millonario y el niño son ahora símbolos de algo universal. Importancia de escuchar, de ayudar, de conectar. Ellos nos invitan a replantearnos nuestras propias elecciones, a detenernos en medio de nuestras tormentas y mirar a nuestro alrededor. Porque al final, la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos y compartimos con otros. Es ahí donde esta historia nos deja una pregunta. ¿Cuántas veces has ignorado a alguien que podría haber cambiado tu vida? ¿Y cuántas veces podrías haber sido el cambio en la vida de otro? No hay respuestas fáciles, pero sí hay una certeza. Siempre estamos a tiempo de detenernos, mirar y actuar. Si algo nos enseña esta historia, es que todos tenemos el poder de hacer una diferencia. No importa quién seas, cuánto tengas o cuán ocupado estés, siempre hay un momento, una decisión, una acción que puede cambiarlo todo. Hoy te invitamos a reflexionar sobre las veces que has tenido la oportunidad de detenerte, de escuchar, de ayudar. ¿La tomaste o la dejaste pasar? Y lo más importante, ¿qué harás la próxima vez? El millonario y el niño nos recuerdan que no es necesario ser perfecto, ni tenerlo todo resuelto para marcar un cambio significativo en la vida de alguien. Basta con estar presente, con abrir los ojos y el corazón, y con actuar cuando el momento lo demande. Tal vez no siempre veremos el impacto inmediato de nuestras acciones, pero eso no significa que no estén transformando el mundo de formas que no alcanzamos a imaginar. Hoy te desafío a hacer algo diferente. Quizá no puedas encontrar un niño bajo la lluvia, pero puedes llamar a alguien que lleva tiempo esperando escuchar tu voz. Puedes ayudar a un desconocido, donar tu tiempo o recursos a una causa, o simplemente prestar atención a quienes te rodean. Porque nunca sabes si ese gesto, por pequeño que parezca, podría ser el comienzo de algo extraordinario. Te invito a compartir esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que la bondad
aún existe. Hazle saber que a pesar de los desafíos, siempre hay oportunidades para crear conexiones significativas. Y si tienes una experiencia similar, cuéntala en los comentarios. Juntos, podemos inspirar a otros a actuar, a creer y a construir un mundo más compasivo. Recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser el cambio que otro necesita. Y quién sabe, tal vez en el proceso encuentres algo que has estado buscando todo este tiempo. Un propósito, una conexión, una chispa que transforme tu vida para siempre. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de detenerte por alguien, hazlo. Porque, como nos enseñó el niño, no todos paran, pero los que lo hacen siempre encuentran algo importante. ¿Estás listo para ser uno de ellos? La historia del millonario y el niño es un poderoso recordatorio de cómo los momentos más simples pueden tener los impactos más profundos. Bajo la lluvia, dos mundos completamente distintos se encontraron, y en ese encuentro nació una transformación que cambió no solo sus vidas, sino la de muchas otras personas. Este relato nos enseña que el verdadero éxito no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de dar. El niño, con su humildad y esperanza, se convirtió en un símbolo de resiliencia y bondad, recordándonos que incluso en las circunstancias más adversas, siempre hay luz. Por otro lado, el millonario nos mostró que nunca es demasiado tarde para redescubrir nuestro propósito y elegir un camino diferente, uno guiado por la empatía y el amor hacia los demás. Hoy, esta historia es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos demasiado ocupados para notar a quienes nos necesitan? ¿Estamos dispuestos a detenernos y abrir nuestros corazones, como lo hizo el millonario aquella noche? Porque al final, no sabemos quién o qué puede cruzarse en nuestro camino para transformar no solo su vida, sino también la nuestra. Esta no es solo la historia de un millonario y un niño. Es la historia de todos nosotros. Un llamado a actuar, a conectar y a entender que en un mundo lleno de desafíos, cada gesto de bondad cuenta. Como el niño le enseñó al millonario, los que paran encuentran algo importante. Entonces, ¿qué estás esperando para encontrar lo que realmente importa?